Bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga a todas las personas que están allí. Gracias. Seguimos con la serie del Espíritu Santo en la clase de discipulado que estamos dando. ¿Y qué es esta clase de discipulado? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es el pastor César y quién es todo esto? Bueno, ya hemos hablado, ya el grupo me conoce, pero también es un grupo de personas de diferentes países que estamos estudiando la palabra y estamos haciendo lo que dice la palabra, ser discípulos. No necesariamente tenemos que estar en una misma congregación para ser discípulos o para compartir de la palabra o para dar una enseñanza. No necesariamente tenemos que estar porque somos una sola iglesia. Eso debería ser así. No debería haber entre nosotros divisiones uh, por congregaciones. No, yo soy de esta congregación y yo solamente voy a tener a los maestros de mi congregación o solamente voy a escuchar a los predicadores de mi congregación. No, la iglesia es mucho más abierta que esto, pero sí, tenga cuidado y evalúe todo lo que usted va a escuchar, porque es necesario que usted pueda llevarlo a través de la palabra. Y habrán algunas cosas que a lo mejor no las ha aprendido así como a lo mejor la puede enseñar yo, la puede enseñar a otro ministro, pero evalúela, porque no necesariamente lo que tú conoces es totalmente la verdad. Y la palabra del Señor, y comprobado con la palabra, entonces tú puedes saber y poder medir lo que se está diciendo. Ahora está, una de las cosas que siempre debes tener pendiente es que evalúes los espíritus. ¿Y cómo evalúes los espíritus? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces ya esa es una manifestación del Espíritu. Lo dice Corintios, nadie puede llamar Señor al Señor si no es por su Espíritu. Entonces eso evalúa los espíritus. Nunca el hombre que habla por el Espíritu llamará anatema a Jesús o hablará en contra de la salvación que es por fe a través de Cristo Jesús. Entonces usted evalúe eso, cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que te separe de la salvación a través de Cristo Jesús, que necesitas otra cosa, leer otras cosas, aplicar otras cosas, que no sea la fe solamente puesta en Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó el tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice la Escritura. Entonces, cualquiera que enseñe otra cosa que esto, entonces no está enseñando correctamente. Nosotros creemos que Jesús es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, que vino al mundo, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, llevando consigo toda acta que nos condenaba a nosotros a la muerte, dándonos a Él la libertad a través de la revelación, a través de su Espíritu Santo, de ese sacrificio en la cruz del Calvario, y que todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos es salvo. Y aquel que ha creído esto no será avergonzado, como lo dice Romano. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya identifico un poco el ministerio o la enseñanza que estamos dando. Acompáñame a orar. Vamos a orar y porque hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Si usted es nuevo y usted ve por primera vez este video, lo va a ver por las redes sociales. Entonces usted puede ir al canal siguiendo el link que está allí de cesar.alberto.peña en YouTube, y entonces usted va a conseguir todos los videos que hemos estado compartiendo de este discipulado. Vamos a terminar en unos meses más, 3-4 meses más vamos a tener por delante, toda la clase de discipulado de lo que todo cristiano debe conocer en cuanto a la palabra para poder estar y caminar correctamente conforme al Espíritu del Señor. Vamos a orar entonces. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias. Te bendigo por tu amor y misericordia, Señor, y por la oportunidad que tengo de reunirme con mis hermanos, Señor, allí donde están, Señor, y en la nación donde están, en el lugar donde están. Señor, que tu presencia esté ahí con ellos, que los bendigas, que les des revelación, que les des entendimiento y que ellos puedan, Señor, confirmar muchos de sus conocimientos, Señor, con la palabra. Y si hay algo, Señor, que no está bien establecido
en el conocimiento de ellos, por lo que han aprendido, por diferentes maestros, predicadores, Señor. Si hay alguna cosa que no te agrada, que los separa a ellos de la salvación por la gracia, Señor, a través de Jesucristo, te pido, mi Dios, que tú les reveles para que ellos, Señor, puedan quitar todas aquellas cosas que no convienen, Señor, y tener todas las cosas que nos ayudarán a mantenernos firmes en la fe. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Comenzamos entonces. Tengo que recapitular un poco para poderme ahondar en un tema que ya empezamos. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Bueno, porque tuvimos una interrupción por el Día de las Madres, tuvimos que tomar un día de vacaciones y entonces necesito recapitular un poco acerca de lo que hemos venido hablando. Hablamos en la primera clase, incluso en la clase cuando estuvimos hablando acerca de la Trinidad de Dios, ¿qué dice la Biblia acerca de la Trinidad de Dios? Nosotros hablamos y determinamos de que tanto Jesús es considerado Dios, no es considerado, es Dios, ¿verdad? Discúlpenme la palabra, corrigió el Espíritu Santo inmediatamente. Jesucristo es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque tres, como dice allí, 1 Juan, capítulo 5, verso 7, verso 7, aquí lo tengo, se los leo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay una gran controversia y nosotros hablamos ya de esto, pero es bueno recapitularlo porque si tú me estás viendo por primera vez es bueno que lo haga. Mira, hay una gran controversia si solamente Jesús es Dios, es el mismo Espíritu Santo y es el mismo Padre, o son tres personas diferentes que componen a un solo Dios. Y se ha hecho un debate muy grande en la iglesia por esto. Te voy a decir algo y a lo mejor te va a rechinar en los oídos y te va a doler lo que te voy a decir. Esta doctrina de la Trinidad, vamos a ponerlo, ¿cómo te lo puedo suavizar? Porque te va a sonar bien duro. Esta doctrina de la Trinidad no te hace salvo. Esta doctrina de la Trinidad no te hace salvo porque quien te hace salvo es la fe en Cristo Jesús. Ahora, si los tres son uno, como lo dicen ciertos grupos de doctrinales, y que no hay separación entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y aquel que cree que Dios Padre es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una gran diferencia y hay una gran controversia entre esos dos grupos y los dos grupos se atacan. Pues déjeme ser mediador entre ustedes dos. La doctrina de la Trinidad no te va a salvar. Y usted me dirá, pero bueno, pero ¿cómo entonces hago el bautismo? Y eso, el bautismo tampoco te salva. Entonces, tranquilo, no te sulfures, pero mira y lee la escritura. El pastor César enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas y los tres son uno y los tres son Dios. Eso es lo que enseña el pastor César. Ahora, no estoy descalificando a todos mis hermanos que a lo mejor creen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una sola persona, porque eso no los hace salvos. Los hace salvos el creer en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, entendiendo esto, quiero que me escuches y no que me vayas a me vayas a cerrar la puerta y eso, no, porque entonces no es de un grupo ni de otro, no, ya yo dije de quién soy, pero yo no juzgo ni tampoco condeno a mis hermanos que piensan de una manera diferente. Pero nunca uses, y te doy como consejo esto, nunca uses la palabra para contender con tus hermanos. Háblala con verdad, no vayas a las redes sociales y vayas y marques aquel que habla que los tres son uno, ¿verdad? Son la misma persona. Entonces no los juzgues a ellos, no juzgues tampoco a los que hablan de la Trinidad, hermano, porque esa doctrina no salva.
Son puntos doctrinales que nosotros tenemos que entender en la palabra, y la palabra de la iglesia cristiana a la cual yo baso mi pensamiento, y yo sé pero en qué camino me estoy metiendo y dónde me van a tirar piedra a mí. Tranquilo, tranquilo, que yo estoy aquí para aguantar. Necesitamos nosotros tener la fe en el Señor, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el que estamos hablando en este momento. Y cómo lo recibimos, cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya lo vamos a ver. Ahora, una de las cosas que nosotros hablamos del Espíritu Santo y decimos que es una persona, cuando nosotros vemos allí en el libro de Gálatas, perdón, Efesios capítulo 40, verso 30, habla del Espíritu Santo y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué nos dice a nosotros este versículo? Que de alguna manera nosotros podemos afectar al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos está hablando capítulo 4 del libro de Efesios? ¿Qué nos habla? Eso nos habla acerca del pecado. Si nosotros no vivimos correctamente el evangelio, si nosotros estamos en pecado, nosotros constritamos al Espíritu Santo, en lo cual nos dice que el Espíritu Santo no es, ¿cómo se llama? No es que es intocable, que no va a moldearse. Sí, el Espíritu Santo se puede alegrar si nosotros nos mantenemos en santidad, como también se puede contristar si nosotros practicamos el pecado ya siendo cristianos. Ahora, dice la Escritura que todos nosotros fuimos sellados en el momento de la redención. ¿Y de quién está hablando Pablo? Pablo está hablando de todos los que han creído en Cristo Jesús. O sea, que los que han creído en Cristo Jesús pueden practicar pecados, sí, cómo no. Cometen pecados todos los días, a cada momento están cometiendo pecados por pensamiento, por cualquier cosa, están cometiendo pecado. Entonces, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón. Fuimos sellados. Y nosotros hablamos acerca de que el Espíritu Santo es las arras del matrimonio, como lo expresé la otra vez, las arras del matrimonio, que es la promesa que Cristo vendrá un día por nosotros y nosotros seremos salvos, porque tenemos al Espíritu Santo. Ya te voy a ahondar más de ese punto, pero déjame seguir haciendo la recapitulación. Lo otro es que el Espíritu Santo es una promesa. Y una promesa no es porque nosotros nos ganemos la promesa. La promesa es dada incluso desde antes de Jesús, a través del profeta Joel, hablando acerca de que nosotros recibiríamos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se manifestaría en nosotros. Cuando vemos Joel capítulo 2, verso 28 al 29, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu, cuando está hablando del tiempo, para el tiempo de la redención a través de Cristo, y dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, del cual habla Pedro en el capítulo 2, si no me equivoco, habla cuando empieza él la administración, la primera evangelización masiva que hace la iglesia y predica, cuando todos los vieron a ellos llenos del Espíritu Santo, y predica, y esta referencia la hace Pedro allí en el libro de Hechos capítulo 2, si no me equivoco, es allí. Más también Jesús en el capítulo 7 del libro de Juan también hace ver de que de nosotros fluiría como corrientes de agua la presencia del Espíritu Santo del Señor. Es una promesa de Dios, no una recompensa. Vuelvo y lo repito, es una promesa de Dios, no una recompensa. O sea que Dios, quien lo promete, es el que lo va a dar, y Él es justo y fiel para cumplir sus promesas y la va a hacer.
no porque nosotros nos hayamos ganado el Espíritu Santo, y hablamos acerca de las diferentes maneras de cómo recibieron el Espíritu Santo en el libro de Hechos, no solamente porque vinieron después de una oración constante de varios días para ser llenos del Espíritu Santo, no solamente cuando a lo mejor se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. En una predicación en la casa de Cornelio, mientras predicaba, se derramó el Espíritu Santo allí y empezaron a hablar en lenguas. Entonces, la manera como se manifiesta el Espíritu Santo o cómo recibimos el Espíritu Santo, yo hice la separación entre lo que son el fruto del Espíritu Santo y también los dones de poder del Espíritu Santo. No necesariamente nosotros decimos que recibimos al Espíritu Santo con la manifestación del poder del Espíritu Santo, y lo vamos a ver ahora a través de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Ahora, nosotros hablamos entonces de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Vimos una de las manifestaciones del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, que habla del fruto del Espíritu. Digo el fruto del Espíritu porque así es que dice la palabra, no dice los frutos del Espíritu, aun cuando pareciera que hubiesen 9 frutos. Es el fruto del Espíritu que se va a manifestar en todo cristiano. Hay veces se va a manifestar un área más se va a hacer fortaleza más una área que la otra. Algunos tienen mucho amor, pero les falta un poquito de fe. Algunos tienen, ¿cómo se llama?, paciencia, pero no tienen templanza. Y entonces esto es en la manifestación del fruto del Espíritu. Y dije que lo importante y lo más importante para nosotros, y que lo que más Dios desea, es que se manifieste más el fruto que los dones de poder. Sí, es más importante que se manifieste el fruto que los dones de poder. Porque yo puedo tener dones, y la palabra de Dios habla que hay gente que tiene dones, pero llegará el momento de presentarse delante del Señor y le va a decir al Señor: apartado de mí, que yo no les conozco. Entonces hay algo tremendo allí, porque el don de poder se manifiesta, es un don entregado, incluso para algunos desde antes de su nacimiento les han entregado un don, pero no han usado el don. Tienen el don, pueden andar en el don, más realmente no están en el Señor. ¿Por qué? Porque ellos están en la carne, viviendo en la carne. Ya vamos, denme un segundo, no te me agites. También hablamos entonces de los dones de poder que están descritos, como Pablo lo empieza a describirlo, está en Romanos, también está, pero Pablo lo describe muy bonito a partir del capítulo 12 del libro de Romanos, de primera de Corintios, perdón, lo manifiesta Pablo a la iglesia y lo da a conocer. Empieza a hablar de los dones, de la diversidad de dones, y dice que todos los dones son necesarios, que todos los dones son necesarios y que Dios los reparte como Él quiere, que Él los entrega como Él quiere. Pero también dice que nosotros podemos procurar algunos dones. No está mal que nosotros procuremos algunos dones, pero siempre y cuando que esta manifestación de los dones, como lo habla la Escritura allí, te lo leo en 1 Corintios capítulo 12, te voy a leer desde el 4 al 7. Y dice Pablo lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué dice? Hay diversidad de dones primero. Después dice, y hay diversidad de ministerio, por el Señor, pero el Señor es el mismo. Habla dones, hay ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces tenemos dones, ministerios y operaciones del Espíritu, que pueden ser diferentes y pueden ser de diferentes grados, como lo dice Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos, que nos habla que cada uno no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que nosotros pensemos de nosotros mismos con cordura, según el nivel de fe que nos han sido entregados. Hay diferentes niveles de fe. Gloria a Dios por aquel que tiene fe para levantar los muertos, pero también doy gloria a Dios por aquel que solamente habla en lenguas.
Doy gloria a Dios por aquel que hace milagros, pero también doy gloria a Dios porque el que tiene el don de la enseñanza. Doy gloria a Dios por el que profetiza, pero también doy gloria a Dios por aquel que tiene el don de servicio. Entonces, todos los dones son necesarios y todos los dones, como lo dice y termina diciendo este 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 7, te leo el 7, ahora dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, todos nosotros tenemos que ver esto. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros? Tiene que ser una manifestación para provecho. No es para que nosotros estemos, ¿cómo se llama? Seamos llenos del Espíritu Santo, pero nunca salgamos de la casa para ir a predicar. Que hablemos en lengua y profeticemos, pero que nunca salgamos para decirle al vecino de que Cristo murió por él en la cruz del Calvario y que él es el único camino para llegar al cielo. Tenemos que tener nosotros un corazón, ¿verdad? Abierto, dadivoso, para que todo don del Espíritu se manifieste para el provecho de la iglesia, para que se manifieste para el provecho de nuestros hermanos, de la congregación y de los que no conocen al Señor. Sí, los dones son para ellos, no son para nosotros. Las manifestaciones de los dones, de los ministerios y de las operaciones del Espíritu son para la iglesia y no son para nosotros. Para nosotros realmente la manifestación más linda y lo más que debemos desear es el fruto. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no están dando frutos correctos de haber sido salvos. Y ya empiezo yo a entrar a esto. Ok. Dones, ministerios, operaciones. Todos son importantes, pero la manifestación debe ser para provecho para la iglesia. Ahora donde yo quiero entrar. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es para transformarnos de pecadores estando en la carne para ser santos andando en el Espíritu. Ese es el deseo de Cristo para nosotros, de que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Por eso es que se prometió para nosotros, para que nosotros pudiéramos actuar y caminar con Él y tener esa capacidad para nosotros no volver a estar en la misma condición pecaminosa de antes, sino para poder andar en el Espíritu. Ahora, no te estoy hablando de pantalones, de pintura en el pelo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que tengas un corazón transformado, que tengas amor por el prójimo, así como lo tienes para Dios. Cuando a Cristo le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, Él no pudo separar los dos mandamientos. Dijo, el más grande es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero dijo que el segundo mandamiento era semejante a este y era amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a la ley o a los 10 mandamientos iniciales, podemos separar que los primeros 4 versículos, mira, si yo hubiera sido Dios, pongo los primeros 9 que sean el amor a mí, pero Dios revela su ley, su voluntad en 10 versículos. 4 de ellos son relacionados a amar a Dios sobre todas las cosas y 6 de ellos son relacionados a amar al prójimo. Mira cómo nos conoce Dios. Mira cómo Dios sabe cómo nosotros vamos a actuar. Mira cómo Dios conoce el corazón del hombre. Por eso enfatizó más en el amor al prójimo que incluso en el amor a Él. No me malentiendan. No estoy queriendo decir que sea más importante amar al prójimo. No, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y porque amamos a Dios, nosotros amamos al prójimo. Pero no podemos decir que amamos a Dios que no le vemos y decir que que le amamos a Él y no amar al prójimo que le vemos. Nos hace mentirosos. Nos hace mentirosos a nosotros. Ahora sigo algo y ahora te leo el punto donde quiero llegar esta noche. Teníamos 30 minutos, comenzamos como a las 7:10
y nos faltan 10 minutos todavía. Vamos a terminar este tema. Quiero llevarte y necesito leerte, ¿no? Como maestro yo entiendo la necesidad de leer pocos versículos y concentrarme y desarrollar los versículos, pero no puedo separarte estos 17 versículos que te voy a leer que están en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el 1 al 17 te lo leo y nos da a entender el por qué Cristo nos dice que nos convenía a nosotros que Él se fuera para que nosotros recibiéramos al Consolador, al Espíritu Santo. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Escritura, porque no, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando, ya nosotros no vamos a ser juzgados por las obras, ahora vamos a estar por la gracia. Ahora, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿quién era? Uno mismo, era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en Cristo Jesús lo condenó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando ponen el Espíritu, lo ponen con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos? ¿Cuál es nuestro continuo pensamiento? Eso nos determina si el Espíritu Santo está en nosotros y andamos conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí no está hablando acerca de ¿cómo se llama? De andar en la carne es andar en los pecados pasados, ¿verdad? Y dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Hablamos que el Espíritu Santo se contrita, o sea, se entristece cuando nosotros andamos en pecado, como lo dice Efesios capítulo 4. Ahora, sigo leyendo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me detengo un momento acá. Hay gente que piensa que por ejemplo, tengo que manifestar algún don para poder decir que el Espíritu de Dios está en mí. No, más bien, debes manifestar el fruto del Espíritu Santo para que puedas estar seguro que el Señor de gloria y su Espíritu están en ti. Ahora no es por los dones. Y entonces, que esto es lo que pasa, que en la manifestación de los dones, y algunas veces, y lo dije en la clase pasada o la antepasada, que hay gente que simula dones del Espíritu, que simula y habla como que si Dios estuviera hablando. Mira, yo conozco, y por el tiempo, ya son 37 años en el Evangelio, esto me ha llevado a conocer a muchas cosas, incluso a conocerme a mí mismo. Y entender muchas de las cosas que no están bien delante de Dios y que a veces nosotros pasamos por esto. Hay gente que simula, por ejemplo, las lenguas. Y no son lenguas espirituales, y tú lo sabes, pero ellos simulan las lenguas para poder decirle a la gente que el Espíritu Santo de Dios está en él. No debes hacerlo. No tienes que hacer esto para que la gente tenga buena opinión de ti. No, deja que el Espíritu Santo testifique por ti a través de lo que tú hablas y predicas.
Deja que el Espíritu Santo habla por ti acerca de cómo tú te conduces en la vida. Que la gente vea el testimonio, que vea. Tú quédate callado, tranquilo. Deja que ellos vean tu testimonio, porque tu testimonio va a hablar mucho más que lo que dicen tus palabras. Ahora dice en la Escritura, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No está hablando del Espíritu Santo allí, sino del Espíritu nuestro. El Espíritu vive porque está minúscula, vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Termino con estos últimos 5 versículos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Es por obra o es por gracia? Es por gracia. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces las obras de la carne van a desaparecer de ti. La práctica pecaminosa va a desaparecer de ti. Pero aquel que comenzó la obra y tú vas transformándote en el camino y vas aprendiendo la palabra del Señor, la palabra del Señor te va haciendo libre y tú vas creciendo en la fe, creciendo en el comportamiento de Dios. Lamentablemente hay personas que no, que apenas están comenzando el evangelio y son más espirituales que los que tienen mucho tiempo. Sí, porque ellos han reconocido su pecado y buscan a Dios con todo su corazón. Pero los viejos en el Señor, me cuento yo ahí, a veces nos es duro reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Porque ¿qué dirán? No, hermano, uno debe reconocer cuando uno se equivoca y saber que uno ha faltado, pedir perdón cuando haya que hacerlo y reconocer cada uno de nuestros errores para poder bendecir a otros. Dice lo siguiente, y sigo en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿De qué temor está hablando? Del espíritu de la esclavitud está hablando de el estar haciendo las obras de la carne o haciendo las obras de la ley para intentar ganarse la salvación. No, ya nosotros no tenemos ese temor porque sabemos que es Cristo el que nos promete la salvación a nosotros. Sí, nosotros vamos a transformar nuestra manera de vivir y caminar en el Señor por el Espíritu Santo, más nosotros no forcemos el hacerle creer a la gente que tenemos el Espíritu Santo cuando nosotros realmente sabemos que estamos separados del Señor. Ahora, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y una de las cosas más importantes, y uno de los versículos más importantes que yo tomo acá de la Biblia y hablando del Espíritu Santo es esto. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo de ti? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has recibido ese perdón de Dios? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás caminando de la mano con Él? ¿Te das cuenta que pecaste, te arrepientes, vuelves a seguir y te vuelves a levantar, vuelves a seguir caminando o te has entregado al pecado nuevamente como antes de llegar a Cristo lo estás haciendo? Ten cuidado. 1 Corintios capítulo 6 nos habla y hablando de todos los pecados que están allí y dice, mira, que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los afeminados,
ni los adúlteros, ni los fornicarios, y empieza una lista que Pablo la habla en otros libros y dice, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, pero yo levanté la mano un día en una iglesia. Sí, pero nunca viviste en el Espíritu. Nunca procuraste apartarte del pecado. Nunca hiciste el esfuerzo. Si caíste estando en el Señor y te levantaste, gloria a Dios, vas a seguir adelante. Pero si te mantienes en el pecado y te entregas al pecado, hermano, entonces nunca el Espíritu de Dios estuvo en ti. Entonces, y dice lo siguiente y termina el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Una cosa te pregunto. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Y no te estoy juzgando. Bueno, yo no me gusta juzgar a nadie, no me gusta señalar a nadie, porque una vez que yo señalo a una persona, me estoy señalando a mí mismo. Pero sí te quiero llamar a una reflexión. ¿Qué te dice el Espíritu a tu espíritu? ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de la salvación? Todo hombre y toda mujer que ha aceptado a Cristo tiene seguridad de la salvación. No podemos dudar de la salvación. Se nos contaría como pecado. ¿Por qué? Porque dudaríamos que la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de todos los pecados. Dudaríamos que la sangre de Cristo es suficiente para que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios y podamos clamar a Abba Padre con esa tranquilidad, con esa paz en el corazón de saber que hemos sido rescatados, que no somos perfectos, que cometemos errores, que el error lo puedes llamar pecado, como tú quieras llamarlo, pero que somos hijos de Dios y que tenemos esa tranquilidad, que podemos tener la paz de saber y estar seguros de que somos hijos de Dios. Lo que pasa es que muchos están poniendo la fe en una religión, están poniendo la fe en un sistema de obras muertas que ya no producen ninguna salvación en ellos. No puedes decir que crees en el Señor Jesús, pero estás atado a las obras de la carne. Que si como esto, que si hago, pero hay cosas, hay pecados que sí están establecidos en la palabra que nos indican a nosotros que si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Tenemos que analizarnos, pensar en lo que estamos haciendo, mirar por nuestros caminos, mirar cada uno de nuestros pasos. ¿Estamos procurando buscar a Dios o estamos muy ocupados en nuestros propios asuntos que ya ni siquiera pensamos en Dios? No digamos orar, ya ni siquiera pensamos en Dios y Dios no lo tomamos en cuenta en ninguna de nuestras actividades durante el día. No nos pasa por la mente nuestra relación con Dios. Eso no le pasa a un cristiano. Un cristiano durante todo el día está meditando en la palabra del Señor. Durante todo el día está meditando en Cristo. Sí, se ocupa, está ocupado y eso, pero todas las cosas que hace, las hace como para el Señor, para hacerlo bien, hacerlo íntegro. Y te das cuenta cuando cometes errores, porque el Espíritu Santo te reprende y te dice, hey, no lo hiciste bien. Esa es una persona guiada por el Espíritu. No quiere decir que sea una persona 100% santa. No, que el Espíritu Santo te reprende y te dice, hey, lo que hiciste no está bien, arregla eso. Y entonces te das cuenta, el Espíritu Santo me está guiando. El Espíritu Santo me está ayudando, me está revelando, me está diciendo. Entonces y empiezas a caminar en el Espíritu. Porque hay esa relación con Dios. Pero a veces no hemos creído ni siquiera en el Espíritu Santo de Dios. Es su necesidad para nosotros. Lo que nosotros no hemos creído todavía bien. ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Por qué tener el Espíritu Santo? ¿Por qué tener el fruto del Espíritu Santo? Nos damos cuenta y sabes tú que estás peleado con alguien y no haces nada para arreglar las cuentas con esa persona. Quiere decir que tú no quieres fluir en el fruto del Espíritu voluntariamente. Voluntariamente estás pecando.
voluntariamente estás haciendo lo malo. Cuando no tenemos la fe suficiente. Me gusta enseñar y no me gusta a lo mejor pararme, pero hoy me pasaron por ahí una predicación de Dante Hebel, estaba él predicando y él es medio loco para enseñar, pero es cristiano, no te preocupes, él es medio loco para enseñar. Entonces, él dice lo siguiente, que había una iglesia en que empezó a orar, una congregación que empezó a orar por un bar que pusieron en la esquina. Y empezaron ellos a orar y a interceder para que el Señor hiciera algo con ese bar. Y la gente del bar se entera de que ellos están orando contra ellos y más bulla ellos hacían. De repente les cayó un rayo y les quemó el bar. Se quemó el bar, se destruyó el bar. Y después el dueño del bar fue y lo llevó a juicio al pastor. Y lo lleva al juicio y le dice, mire, yo quiero que ustedes juzguen y que él me pague mi negocio, porque ellos estaban orando para que mi negocio se cerrara, para que le pasara algo. Ellos oraron a Dios y Dios mandó un rayo del cielo y me quemó el bar. Y viene el pastor y dice, no, nosotros lo único que hicimos, nosotros no destruimos el bar. Lo único que nosotros hicimos fue orar, pero más nada. Nosotros no hicimos nada contra ese hombre. Y entonces el juez se queda mirando. Dice, qué irónico. Estoy entre dos personas acá. Un impío que cree en la oración y el poder de la oración y unos religiosos que oran pero no creen en lo que oran. A veces nos pasa como esa gente, que nosotros hacemos las cosas religiosamente, pero no creemos en lo que hemos aprendido. Necesitamos creer más en el Espíritu del Señor, tener esa comunión con Él, esa relación con Él, más allá de quererlo para poder resaltar como un ministro. Gloria a Dios por los que resaltan, por los que tienen, gloria a Dios por ellos, qué lindo. Ojalá todos fuéramos como ellos. Pero lo que más me interesa a mí como para discipularte, para que puedas crecer en el Evangelio, desarrolla el fruto del Espíritu. Mira por tus caminos y léete el capítulo 12 del libro de Romanos. En el capítulo 12 te habla del Espíritu Santo, de ser transformados por esa renovación del entendimiento, pero te habla acerca de que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y habla acerca de que nosotros nos desarrollemos en la transformación de nosotros como cristianos, podamos valorar a nuestros hermanos, poder tomarlos en consideración y cada uno ministrar según el don que Dios nos ha dado. Y eso nos llevará a ser realmente verdaderos discípulos. Se nos acabó el tiempo. Te veo el próximo viernes a las 7 de la noche. Vamos a seguir con la serie del Espíritu Santo y vamos a ir más ahondando en cada uno de los dones, ministerios, para poderlos llegar a conocer y también para poder saber dónde estamos ubicados en el reino y dónde estamos ubicados dentro de la casa del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche.